que está claro que el campo nacional y popular es el que tiene la militancia, el activismo, el protagonismo político más fuerte del país, no cabe ninguna duda. De todas maneras, esto no es ninguna novedad, porque el poder no necesita militancia. El poder real, el poder oligárquico, el poder financiero, cuando disputa la política, no lo disputa militancia contra militancia. El terreno de la militancia nos lo deja a nosotros, porque ellos ya tienen ganados otros terrenos. Nosotros nunca tenemos la mayoría de los factores de poder. Y para poder lograr interpelar, para poder lograr disciplinar, incidir, ponerle límites a los factores de poder, peleamos por el gobierno. Ahora, cuando no estamos en el gobierno, no tenemos ni el gobierno ni el poder. Ahora, cuando ellos no están en el gobierno, no tienen el gobierno, pero siguen teniendo el poder, porque ostentan el poder por otras líneas que tienen que ver con cosas muy profundas, con instituciones muy profundamente arraigadas en todos los países de nuestra región, en la Argentina en particular. Para ellos no es tan importante el liderazgo político. Es más, yo me animo a decir que es mejor cuanto menos importante es el liderazgo político. Porque quien exprese el proyecto del poder, quien verbalice el proyecto del poder, es circunstancial para ellos. Es una cuestión de tercer o cuarto orden. Ellos inventaron en el año 2009 a de Narváez, después inventaron a Cobos, después propusieron a Massa y hoy les tocó Macri. Y si Macri seguía en picada, ya estaban inventando a Vidal o a los otros del justicialismo dialoguista. No importa. Eso es lo de menos para ellos. A los que nos interesa el liderazgo político es a nosotros, porque el liderazgo político en la historia de la emancipación de América Latina fue constitutivo del campo popular. No hubo forma de expresar el campo popular en términos de disputa de poder si no fuera con liderazgos. Que tal vez alguna vez lo podamos ir cambiando y haciendo más institucional, más colectivo. Podrá ser, pero hoy por hoy las cosas se dan de otra manera y es necesario para nosotros el liderazgo. Por eso el campo popular es en general el que concentra la mayor cantidad y calidad de cuadros políticos. ¿Por qué? Porque los cuadros políticos son inherentes, están en la naturaleza misma de la disputa política del campo popular. El poder real no los necesita. Al contrario, los necesita débiles de tal manera que no sean un obstáculo para el poder. Necesita una especie de cantantes que hacen playback, digamos, que mueven los labios recitando un discurso, una letra que está escrita en otro lado. Entonces, el sentido que tienen estas charlas es reforzar nuestra unidad de concepción, pero también estudiar la manera de cómo transmitir eso hacia el afuera, porque es solamente de esa forma que se pasa de activo a mayoría, que es el gran desafío. No solamente mayoría para ganar, sino mayoría después para sostener las políticas reparadoras que van a ser muy profundas y por lo tanto tocar intereses muy poderosos. Y para tocar intereses muy poderosos hay que tener una mayoría social dispuesta a sostener los riesgos que implican esas políticas. Brasil es la séptima economía mundial. Quiere decir que quien llega a la presidencia del Brasil maneja un presupuesto muy alto, que está conformado por distintas estructuras de poder. Una de ellas son algunas expresiones del culto evangélico.
Acá no quiero generalizar tampoco, por favor, porque nosotros tenemos muchos militantes que provienen con toda legitimidad de esos sectores. No, pero hagamos la diferenciación. A nosotros hay algunas cosas de ese discurso, es decir, cuando yo veo veo un pastor, ojalá fuera un pastor, son magnates y financistas y personas del poder que manejan toneladas de fortunas económicas y que se disfrazan de pastores para sostener un imperio económico y en muchos casos lavar dinero. No me interesa ese, me interesa a quién le dirige el mensaje. Y yo no puedo renunciar a eso. Yo lo tengo que poner en disputa, no lo puedo dejar solamente en manos de ese farsante. Y tengo que entender que cuando a esa persona le plantean un discurso que va dirigido o a resolver un conflicto familiar, o con un vecino, o a resolver un problema de salud, o a resolver que se quedó sin trabajo, está tocando una fibra de ese ciudadano, de esa ciudadana, a la que yo no puedo negarme a representar. Y por lo tanto, la verdad, me causa rechazo que apelen al misticismo, que apelen a la salida mesiánica y no a la salida política, a la salida social, a la salida colectiva. Me da rechazo, pero que me dé rechazo no puede significar el abandono de la disputa militante de ese campo social. Entonces, bueno, para estas cosas creo que sirven todas estas reuniones. El comportamiento político, el comportamiento electoral de una parte importante de nuestra sociedad no se mueve únicamente, no replica su situación material linealmente en el comportamiento en la urna o en el comportamiento político, sino que el poder ha trabajado mucho sobre el campo simbólico, sobre el campo emocional del votante y del elector. Y el hecho de que nosotros hayamos detectado eso es muy importante, es un avance muy grande en nuestra agenda militante, porque quiere decir que nosotros vamos a poner en disputa ese lugar, que lo ganó fundamentalmente el enemigo. Es mucho menos difícil cambiar una idea que sacar a una persona de una creencia, porque en la creencia estamos sumergidos. Por eso el monopolio se apoyó sobre ese pensamiento profundo. Y hay otro tercer elemento que fue fundamental, que es que cuando el imperio se da cuenta, el imperio no de un país, mucho más que un país, el imperio del capital financiero globalizado, se dio cuenta que había pagado costos muy altos con las dictaduras militares, con la intervención militar en las dictaduras, comenzó a diseñar la doctrina de los golpes blandos. Y puso muchísimo dinero y tardó bastante tiempo en formar periodistas, en comprar medios, en organizar simposios, en capturar la mente de los jueces, de los dirigentes políticos, sindicales, en financiar ONGs, generando situaciones de malestar, situaciones de incomodidad. ¿Para qué? Para que después el discurso fácil, el discurso agresivo, el discurso del odio, pudiera penetrar con más facilidad. Se tarda años. Reemplazaron la intervención militar directa por la intervención indirecta. Ocupo las mentes y desde las mentes ocupo el territorio. Y hay que luchar contra eso. Y nosotros somos militantes y no podemos renunciar a disputar un solo rincón de la sociedad, del pueblo argentino. Un solo rincón del pueblo argentino, pero con nuevas herramientas, con nuevos métodos, con nuevas actitudes. Siempre, invariablemente, miren, vean un dibujito animado, vean un noticiero o vean una telenovela, el mensaje siempre converge en tres pilares fundamentales. Demonizar al Estado, demonizar al Estado, demonizar la política
y divorciar a los sectores medios de los sectores populares. ¿Por qué? Porque si un día el pueblo forja una alianza indestructible con la política y con el Estado, y se juntan las aspiraciones de los sectores medios que no son ni oligárquicos ni imperialistas, por más equivocados que estén, objetivamente no son, subjetivamente piensan como el enemigo, objetivamente son de nuestro lado, y nosotros tenemos que hacer ese tránsito. El día que esas tres coaliciones se formen, la oligarquía perdió la batalla por la hegemonía y no puede gobernar el país. Y se terminó el proyecto oligárquico. La mayoría, no todos, pero la mayoría de los gobiernos populares de América Latina, de lo que va del primer tramo de este siglo, intentaron políticas antiliberales en lo económico desde y reafirmando y sin poner en cuestión el sistema liberal de representación política y electoral. Y esta es otra de las cosas que aprendimos. Es imposible considerar agotado el modelo neoliberal en términos de acumulación financiera si al mismo tiempo no damos por agotado y no pensamos la alternativa de la construcción de un sistema institucional que termine con las tradiciones liberales y que haga compartir métodos de representación electoral tradicionales con nuevos métodos de construcción de poder popular. La democracia profunda, no únicamente la democracia electoral, la democracia con protagonismo todos los días, desde la calle, desde las organizaciones libres del pueblo, desde cada uno de los sectores, juntar para construir una democracia profunda, no la democracia formal exclusivamente que nos propone el liberalismo. Nosotros ahora tenemos que dar certeza al pueblo argentino de que llegamos, y desde el instante que llegamos, modificamos la orientación del modelo. Revocamos la política de endeudamiento y construimos una política donde los valores, nuestros valores esenciales son derechos humanos esenciales. El trabajo, el alimento, el medicamento, la soberanía financiera. Y son cuestiones de orden público. Es decir, ningún interés privado se puede sobreponer al interés público. Y desde la certeza de que llegamos con ese sentido y que sabemos cómo hacerlo, tenemos que seguir convenciendo a nuestros compatriotas. Bueno, muchísimas gracias.